Saludos queridos hermanos, qué bueno nuevamente para mí es darles la bienvenida a la iglesia en línea. Espero que ya vayas preparando el terreno de tu corazón para recibir lo que Dios ha dispuesto de antemano para cada uno de nosotros. Por cierto, será de mucha bendición, así que ponte cómodo para vivir un tiempo extraordinario en los próximos minutos. Bienvenido. Antes de comenzar este tiempo de celebración, me gustaría saludar a todos nuestros hermanos de casa, los hermanos de las Buenas Nuevas de Cabudare, pero también bendecir la vida de aquellos que se conectan fuera del país. Si ese es tu caso, que el Señor te bendiga grande y poderosamente, que también el Señor bendiga a tu familia y la tierra en donde te encuentres. Oro a nuestro Padre Celestial para que la palabra que escucharemos en minutos pueda ser propicia para tu vida y que te pueda dar la dirección necesaria de parte del Espíritu Santo para que puedas tomar decisiones y puedas transitar en los días que vienen seguro, confiado en el Señor. Por cierto, escucharemos la palabra de nuestro Dios a través del pastor Jorge Vargas, compañero y amigo de ministerio, quien hoy será la voz de Dios y transmitirá un mensaje directo desde el corazón de Dios para la iglesia en línea. Dios te bendiga. Vamos a comenzar. Nuestro propósito es adorar, amar a Dios y a la gente que nos rodea, dar de nuestros recursos, tiempo y amistad, orar hasta que algo suceda en la vida de quienes amamos, restaurar con la palabra de Dios a toda persona que lo necesite, alcanzar a otros con el mensaje de Cristo, retar a cada discípulo a servir en la iglesia según sus dones. Mucho tiempo, muchos recursos, muchas vidas en pleno se han invertido para poder develar las respuestas a las preguntas más enigmáticas que el ser humano se puede hacer. Desde qué sostiene el universo, qué es lo que sostiene aquello que vemos, pero incluso aquello que no vemos. Y creo que hoy en la palabra del Señor encontraremos las respuestas. Bienvenido a nuestra iglesia en línea, un lugar en el que podemos reunirnos para que por fe encontremos las respuestas, no solamente las más profundas, sino aquellas que tienen que ver con nuestra vida y con aquello que queremos echar adelante. El tema del día de hoy se llama la partícula de Dios. Y el propósito de este tema, o a propósito de este tema, viene por el título de un libro que fue publicado en 1993 por el físico Leon Lederman.
Es un físico que ganó el premio Nobel y que tituló el libro que publicó La partícula de Dios. Si el universo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Es bien interesante porque dentro de ese libro se explican algunas cosas que tienen que ver con la física más elemental y hablan de una partícula que no habían logrado encontrar. Incluso la verdad es que los científicos no se sienten muy cómodos con esta denominación de esta partícula y le prefieren decir, como generalmente se dice, que es el bosón de Higgs. Lo importante de todo esto es que esas partículas hablan de que son los elementos más esenciales que incluso estaban antes de que el universo y la materia existiera y que forman parte de aquello que sostiene el universo. Es más, el bosón de Higgs, que es la partícula que le denominan la partícula de Dios, es el que le permite a la materia, aquellas cosas que podemos tocar, tener su masa. Pero el problema con esto es que esa teoría que había sido desarrollada por Peter Higgs, no habían encontrado la partícula. Es decir, era solamente una teoría y no habían logrado dar con esa partícula. Así que fue, sino en 2012, que fue explicado o dado a conocer a la humanidad que habían encontrado la partícula de Dios, el bosón de Higgs. Ahora, qué interesante es lo que dice la Escritura acerca de esto, no específicamente acerca del bosón de Higgs, pero sí de qué sostiene el universo y qué eso tiene que ver con nuestra vida. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero Colosenses capítulo 1, el apóstol Pablo está hablando acerca de Cristo. Está hablando y empieza a desarrollar algunas características de Cristo, algunas cosas que tienen que ver con lo que Él ha hecho, no solamente desde antes, desde el inicio y antes de la humanidad, sino incluso hasta el día de hoy. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y antecede a todas las cosas. Y en Él todas las cosas subsisten. Y además, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. A ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, por cuanto permanecen fundados y firmes en la fe, sin ser removidos de la esperanza del evangelio que han oído, el cual ha sido predicado en toda la creación debajo del cielo. De este evangelio yo, Pablo, llegué a ser ministro. Qué interesante la escritura y lo que el Espíritu Santo inspira a Pablo a escribir. Así que lo que los científicos y las personas han deseado conocer durante mucho tiempo y desarrollaron tantas teorías, la Escritura lo mencionaba. La Escritura mencionaba que Cristo es aquel que sostiene todas las cosas. Y vamos a partir de esta premisa en esta predicación. Cristo sostiene todo. Y eso incluye tu vida. Porque qué importante es para nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, y quizás no seas creyente, quizás estás escuchando o viendo este video, y creo que es importante saber las bases sólidas de la fe cristiana, porque es importante incluso que nosotros podamos conocer y comprender a aquel que ha creado todas las cosas. Ahora bien, si Cristo sostiene todas las cosas, y eso incluye nuestra vida,
Entonces, ¿qué características o qué cosas podemos palpar y ver que tienen que ver con nuestra vida y con tu vida? ¿Cómo esto se aterriza a nuestra cotidianidad, a nuestra familia, a aquello que queremos echar adelante? Entonces, lo primero que quiero compartir contigo es en Él todas las cosas subsisten. El verso 17 dice, en Él todas las cosas se sostienen, en Él todas las cosas subsisten. Esta palabra subsisten tiene varias connotaciones. Incluso quiero citarte en otra versión que dice, Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Así que esa palabra subsistir tiene que ver con mantener las cosas en orden. Ahora, ¿qué parte de nuestra vida? ¿Habrá algo de nuestra vida que necesite entrar en orden? ¿En orden con respecto a qué? Porque hay personas que dicen, este es mi orden, esta es la forma en cómo yo hago las cosas. Pero si el Creador es el que mantiene las cosas en orden, alinearse a la forma en cómo el Creador ha establecido las cosas es el verdadero orden. Ahora, ¿nuestra vida está en orden? Nuestra economía, nuestra familia, nuestro tiempo, aquello que nosotros hacemos, nuestras prioridades, ¿se encuentran en orden? ¿Acaso habrá algo de nuestra vida que necesite ser modificado, transformado o cambiar de lugar para que pueda alinearse a lo que Dios ha establecido? Son preguntas importantes que nosotros tenemos que hacernos, porque si los que estamos en Cristo estamos sostenidos, nuestra vida subsiste por medio de Él y para Él, entonces aquellas cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana deben estar alineadas a ello. Es necesario que nuestro tiempo, por ejemplo, esté alineado al orden en que Dios nos dice que debemos usarlo. Todo tiene su tiempo debajo del sol, dice la Escritura. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para sembrar, pero también hay tiempo para cosechar lo sembrado. ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Cómo usas ese recurso tan valioso llamado tiempo? ¿Lo usas dándole prioridad a aquellas cosas que verdaderamente son trascendentes? ¿O muchas veces nos encontramos perdiendo el tiempo, literal, aunque perderlo sería una cosa bien extraña, porque es como perdemos algo que lo que estamos es gastándolo de una manera. Pero gastamos el tiempo que tenemos en aquellas cosas que verdaderamente no son importantes, no son valiosas, no son trascendentes. ¿Cuánto tiempo inviertes estando aislado con tu teléfono celular? ¿Cuánto tiempo inviertes viendo televisión, tal vez viendo una serie? Y no estoy diciendo que sea necesario que no nos recreemos o incluso que no despejemos la mente con ciertas cosas. Pero si eso es lo que predomina en mi vida, lo que predomina en el uso de mi tiempo, entonces verdaderamente es una prioridad, y si es una prioridad verdaderamente es trascendente, es importante, está alineado al orden. Fíjate que una de las cosas que hizo Dios cuando creó los cielos y la tierra fue que dijo que el Espíritu se paseaba por la faz de la tierra y empezó a colocar orden a las cosas. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, lo primero que Dios empieza a hacer es colocar orden a las cosas. ¿Qué hay de nuestra vida? ¿Hemos colocado ciertos órdenes en nuestra vida? ¿Le damos el valor a las prioridades que están establecidas en la palabra del Señor? No solamente con respecto al tiempo, con respecto a los recursos, con respecto a las relaciones. ¿Son esas cosas lo que fundamenta nuestra vida? Porque si en Cristo se sostienen las cosas, si en Cristo se subsisten las cosas, es en función a Él y en función a lo que Él establece que podemos poder no solamente mantener nuestra vida, sino crecer también en ella. Otra versión dice, mira,
Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Eso es bien interesante, porque la palabra subsistir también tiene que ver con mantener unida. Incluso en otra versión dice, todas las cosas forman un todo coherente en Él. Ahora, ¿qué hay de nuestra vida que necesite estar unido a otra cosa? ¿Tienes algún aspecto de tu vida que está como desconectado, como que parece que está aislado? O incluso, ¿disfrutas de unidad familiar? Porque una de las cosas que Dios viene a restaurar, a permitir que nuestra vida tenga esa característica, es la conexión, es la unidad familiar. Incluso es bien interesante porque Él dice, no solamente es la unidad familiar, Él dice, toda la creación Él la mantiene cohesionada, Él la mantiene unida, toda forma un todo coherente en Él. Aquí no solamente se trata de una partícula, se trata de que Dios, Cristo, es el que permite que esas cosas mantengan una unidad. Pero ¿qué hay de nuestras vidas? ¿Qué hay de tu vida y de mi vida? Hay cosas que entonces están aisladas, fuera de lugar, que necesitan ser ordenadas. Nuestros pensamientos, ¿están unidos a nuestras acciones? ¿O son nuestras acciones y nuestros pensamientos dos cosas completamente diferentes? Muchas veces nos encontramos en esa diatriba. Muchas veces nos encontramos en ese punto, en que en nuestros pensamientos somos una cosa, pero en nuestras acciones somos otra. Sin embargo, lo que dice la Escritura es que en Cristo, y Cristo mantiene todo en unidad. Así que, ¿qué necesitamos de Cristo? ¿Qué fundamentos requerimos tomar para que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones formen un todo coherente? Eso le llamamos integridad. A eso le llamamos integridad. Cuando aquello que yo pienso, digo y hago es coherente. Ahora, ¿verdad que la integridad es algo que muchas veces es difícil de conseguir? ¿La gente encuentra integridad en nosotros? Esa unidad de pensamiento, palabras y acciones es evidente en nuestras vidas. Nuestros hijos podrían decir de nosotros que somos personas íntegras. Podría decir nuestro jefe, nuestros compañeros de trabajo, que somos personas íntegras, que lo que pensamos está unido a lo que hacemos. Son escenarios cotidianos de la vida. No es solamente una palabra que tiene que ver con la creación en algo que a veces podría hablar, y no es algo que solamente tiene que ver con algo que ocurrió antes de mí. Tiene que ver contigo y conmigo. Él sostiene nuestras vidas. Él sostiene y ese sostener tiene que ver con mantener unido aquello que es los diferentes aspectos de nuestras vidas. Así que la pregunta sería, ¿hay algo de nuestra vida que está disgregado o disperso? ¿Son nuestros pensamientos dispersos o mantienen un todo coherente? Porque en la palabra del Señor y Cristo es el fundamento de una vida que está unida armónicamente con los demás. Ahora bien, solamente es que en Él todas las cosas subsisten, sino que también en Él fueron reconciliadas todas las cosas. Dice Colosenses capítulo 1, versos 19 y 21, por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud y, por medio de Él, reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. A ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora los ha reconciliado. Si estamos en Cristo, todo lo que era necesario para nuestra reconciliación completa
ha sido dado. En Cristo la reconciliación ha sido consumada, está disponible y es completa. ¿Disfrutas de ella? ¿Disfrutas de la reconciliación? Por ejemplo, la reconciliación con Dios. La relación con Dios en Cristo está en orden. Porque la gracia que hemos recibido por parte de Dios a través del sacrificio de Cristo nos permite tener acceso directo al trono de la gracia, por ejemplo. Y no tenemos que hacer nada en absoluto, sino creer correctamente, creer lo adecuado para poder entonces tener acceso a ello. Disfrutas de esa reconciliación y obviamente si se dio una reconciliación es porque antes no había acuerdo. Es porque antes estábamos en diferentes posiciones. Dios estaba enojado con toda la creación por causa del pecado. Pero en Cristo hemos recibido la reconciliación. Y esto es sumamente importante porque si nosotros estamos reconciliados con Dios, entonces podremos reconciliarnos con todas las cosas. Porque fíjate lo que dice la Escritura. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas. Todas las cosas han sido reconciliadas en Cristo. Absolutamente todas. Pero, ¿qué hay de aquellos que de repente no están reconciliados con la familia? ¿Necesitas reconciliarte con alguien en tu familia? ¿Hay alguna situación que generó una fricción que te llevó a estar lejano? Y a veces las personas están lejanas aunque vivan juntas. Porque yo puedo estar lejano emocionalmente de mi cónyuge, de mis hijos, de mis tíos, de mis abuelos, los que lo tienen. Puedo estar en mi corazón lejos de alguien. Si hemos recibido en Cristo la reconciliación con Dios, también podemos reconciliarnos con los diferentes aspectos de nuestra vida. ¿Qué te impide vivir esa reconciliación familiar? Y quizás muchos lo que tienen en contra es el pasado. Ahora, ¿qué tal si nos reconciliamos con el pasado también? ¿Sabes que hay gente que el pasado lo lleva como una nubecita gris, como una sombra que siempre está cubriendo e incluso no le permite ver aquello que ya tiene y disfrutar de ello? ¿Cuántas personas ancladas al pasado? Por cierto, si estás en Cristo, pasado que has sido perdonado. Yo no estoy diciendo que de repente algunas cosas que sean del pasado hayan tenido repercusión sobre tu presente y que esos frutos son los que estés experimentando. Pero una cosa es vivir las consecuencias de aquello que hemos hecho mal bajo la nube de la condenación, y otra cosa es entender que a pesar de que yo estoy viviendo una consecuencia, he sido perdonado en Cristo Jesús y entonces puedo vivir como perdonado, como reconciliado. ¿Sabes que hay gente que vive anclada a la condenación y por eso no se sanan, no se restauran esas relaciones familiares? ¿Cuántos padres e hijos enemistados porque algo ocurrió en el pasado? Y no estoy minimizando que eso que haya ocurrido haya sido duro, pero a la luz de lo que Cristo ha hecho por nosotros, a la luz de lo que Jesús ha dispuesto para nosotros y lo que el Padre ha permitido que ocurra, entonces nosotros podemos vivir esa restauración. ¡Vamos! Qué maravilloso es poder llegar a casa y saber que hay armonía, y vivir reconciliados es saber que no le debo nada a nadie ni que nadie me debe nada a mí. Ahora, ¿sientes que hay una deuda emocional con alguien? Quizás no sea un familiar, quizás sea un amigo o una persona, un ex socio o una persona con la cual te vinculaste anteriormente.
Y si sientes que esa persona te debe algo, suéltalo. Suéltalo. Porque si estás reconciliado con Dios, reconcíliate también con ese pasado. Suéltate de ello, a fin de que puedas experimentar y disfrutar la buena, la agradable vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y eso te incluye. Reconcíliate con aquellas cosas que no estuvieron bien, pero que a la luz de la Escritura ya ha sido perdonado. Quizás en algún momento viviste una circunstancia y eso te llevó a divorciarte y eso ha sido un estigma en tu corazón, en tu mente, y vas a veces a la palabra, a la presencia de Dios no creyéndote digno. Y es verdad, ninguno somos dignos, pero por gracia podemos disfrutar de estar en la presencia del Señor. Y quizás muchas personas que han pasado por una ruptura emocional, por un divorcio, sienten que ese estigma le llevas toda la vida. Reconcíliate con eso. Porque Dios en Cristo ha reconciliado todas las cosas. Reconcíliate con tu presente. Y sabes, esto de reconciliarse con el presente es tener que incluso abrazar lo bueno de nuestro presente. Hay personas que están viviendo dificultades económicas. Hay personas que están viviendo dificultades con su salud. Hay personas que se sienten solas. Hay personas que se sienten frustradas. Y hay como una enemistad. Hay gente que no quiere vivir su presente. O vive en el pasado o vive en el futuro. Pero no quiere vivir el presente. Vamos, disfruta del presente con todo lo que eso traiga. Y no siempre será disfrutar. A veces tendrás que soportar. A veces tendrás que batallar, a veces tendremos que hacerle frente con fuerza, con fe, con determinación, con habilidad, con las características con las cuales Dios nos ha dotado. Pero si solamente queremos vivir o en el pasado, porque nos refugiamos que en ese pasado habían cosas que eran mejores, pero ya no las tenemos. Y si no las tenemos, reconciliarse con el presente es aprender a vivirlo. Pablo dijo en su momento, yo sé vivir, sea cual sea mi situación. En algún momento pudo haber estado con escasez y en otro momento con abundancia. Porque todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Y eso sostiene nuestra vida. La reconciliación sostiene nuestra vida. Es incluso la bandera de nuestra vida. Hemos sido reconciliados con Dios. Y si podemos vivir con esa reconciliación, que por cierto, no podíamos ejecutar nada que nos llevara a eso. De repente un cónyuge está bravo con el otro y le llevas una rosa, le llevas un presente, haces algo por esa persona y puedes promover esa reconciliación, pero con Dios no podíamos hacerlo. Nada podía pagar lo que nosotros habíamos hecho, pero en Cristo lo hemos recibido. Y si lo hemos recibido, podemos disfrutarlo. Y si podemos recibir aquello que igual no merecíamos e igual no podíamos pagar, ¿cuánto más aquello que está a nuestro alrededor, que es de menor valor o de menor impacto en nuestras vidas? De mayor trascendencia, digo. Claro que sí. Podemos disfrutar de eso. Reconciliémonos. Vivamos una vida reconciliada. Y eso significa que en algunos momentos quizás tengamos diferencias con alguien más. Pero si las diferencias ocurren, reconciliarnos es el mejor camino con el cual podemos, por el cual podemos transitar. Ahora, esa reconciliación trajo un resultado. Un resultado que incluso muchos están detrás de eso, pero el resultado lo recibimos por gracia. Mira lo que dice la Escritura. Dice que a ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora los ha reconciliado. Y
Y tiene una repercusión, porque dice también la Escritura que nosotros hemos sido presentados delante de Dios como santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es interesante esta parte, porque la Escritura lo que nos dice es, mediante la reconciliación del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, Dios se presenta a sí mismo tu vida y mi vida para vernos a través de Cristo como santo, sin mancha e irreprensible. ¿Y sabes qué? No tienes que hacer nada. Y sí, esto parece absurdo, ilógico, pero lo único que nosotros necesitamos es creer en Él, depositar nuestra confianza en Él. Este resultado, santificación sin mancha e irreprensible, es lo que nosotros llamamos justificación. Y nosotros hemos sido justificados por la fe en Cristo. Así que hoy quiero afirmar algo que dice la palabra del Señor. Si estás en Cristo, Dios te ve de esta manera. Vamos, lee Colosenses, capítulo 1. Dios te ve de esa manera y no te ve por mérito propio, te ve porque Cristo ya hizo posible que nosotros pudiésemos estar reconciliados con Él. Así que la santificación y en la pureza está en creer en Dios. Ahora, ¿eso significa que no tengamos que vivir conforme a eso? Sí, claro que sí. Pero lo primero es importante, es lo más relevante. Si alguien intenta vivir santo, sin mancha e irreprensible, por sus propias fuerzas se encontrará con un camino sin fin, lleno de obstáculos y lleno de caídas. Pero Cristo, que es aquello que sostiene toda la creación, permitió que nosotros fuésemos reconciliados para vivir de esa manera. Tú eres santo, tú estás sin mancha, eres irreprensible delante de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, en algún momento a Pablo, hablando un poco acerca de esto, le dijeron, entonces, Pablo, ¿pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y dice, porque los que están muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si nosotros que en Cristo estamos vivos para Él, ¿cómo entonces estaremos vinculados nuevamente y practicando aquello que nos llevaba a la muerte? Incluso lo presenta como algo que es imposible, como algo que no puede ocurrir. Los que han muerto al pecado no pueden vivir para Él. Eso no significa que no podamos equivocarnos, pero el mismo Jesús en su momento le dijo a Pedro, los que están completamente limpios solo tienen que lavarse los pies, lo cual implica ir constantemente a Dios para ponernos a cuenta que Él ya sabe, pero que es importante que en esa vinculación y estrechar esa relación que tenemos con Él nos permitirá mantenernos y vivir conforme a lo que ya somos, santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Ahora, quiero afirmar, y va a parecer retórica esta pregunta, pero entonces, ¿qué es lo que nos hace santos? ¿Qué es lo que nos hace sin mancha e irreprensibles? Y alguien puede decir, no, bueno, pero es que hay que hacer algo. No. Lo que era necesario, ya Cristo lo hizo. Y mi identidad está plantada en eso. Ahora, conforme a lo que soy, viviré. Eso sí, conforme a lo que soy,
viviré, pero ya lo soy en Cristo Jesús. Amén. Ahora, hay algo que entonces el apóstol o el Espíritu Santo a través del apóstol nos inspira a hacer. Dice, a ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras. Y es bien interesante porque dice, ustedes estaban ocupados porque pensaban lo malo. Y obviamente la Escritura dice, tal es el hombre sus pensamientos, así es él. Así que su vida estaba vinculada estrechamente a las cosas malas porque vivían pensando lo malo. Por eso estaban desvinculados de Dios. Por eso Dios no le agradaba su forma de proceder. Por eso a Dios no le agradaba aquello que hacían. Pero entonces, mira lo que dice la Escritura. Dice, por cuanto permanecen fundados y firmes en la fe, sin ser removidos de la esperanza del evangelio que han oído. Así que allí está el contraste. En su momento estábamos profundamente vinculados a aquello que pensábamos y lo que pensábamos era malo. Pero ahora dice que hemos sido reconciliados porque permanecemos fundados y firmes en la fe, sin ser removidos de la esperanza del evangelio que hemos oído. Permanecer firmes y fundados en la fe. Incluso Cristo nos da el fundamento para poder mantenernos firmes y bien fundados en la fe. El autor a los Hebreos dijo, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. El apóstol Pablo habla acerca de que una de las cosas que nos mantiene en esa o viviendo conforme a esa reconciliación y nos mantiene sostenidos por Cristo es mantenernos firmes entonces en ello. Y te pregunto entonces, ¿hay algunas cosas que tienes que hacer para mantenerte más firme en la fe? ¿Qué es lo que te está haciendo tambalear? ¿Cuál es ese pensamiento recurrente que está llegando para desafiar tu fe? ¿Qué es eso, esa circunstancia a la cual te estás enfrentando que está tambaleando los cimientos de tu fe? ¿Y en qué parte de la Escritura podemos encontrar aquello que la sostiene? Hoy estamos hablando de fundamentos de fe y Cristo es el que la sostiene. Si es una enfermedad, Isaías 53 nos dice que por las llagas de Jesucristo nosotros hemos sido sanados. Y eso es un fundamento de fe. Y quizás la constante lucha contra una enfermedad está haciendo que esa parte de tu fe tambalee. Pero hoy renovemos nuestros pensamientos. Hoy que permitamos al Espíritu Santo y pidamos al Espíritu Santo que nos renueve en la forma de pensar, a fin de que podamos comprender que parte incluso de aquellas circunstancias que nosotros estamos viviendo, que pueden ser difíciles, que pueden ser desafiantes, que pueden ser duras, Dios las mantiene como un todo coherente para cumplir el propósito que tiene para cada uno de nosotros. No estoy diciendo que Dios promueva las circunstancias difíciles en nuestra vida. Lo que estoy diciendo es que Romanos 8:28 se va a cumplir, que todas las cosas ayudan para el bien de aquellos que amamos a Dios, a aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Mantenerse firme en la fe es mantenerse pensando pensamientos de fe. Mira que la Escritura dice que lo que nos mantenía desconectados de Dios era el constante pensamiento acerca de las obras malas, de aquellas cosas que eran malas. Constantemente te encuentras pensando en aquello que es malo. Piensas constantemente en los posibles problemas que puedas vivir posteriormente, o incluso tienes conversaciones internas que nunca tendrías con otra persona, pero que las tienes internamente. Y pensar lo malo nos va a llevar por el camino
de transitar hacia lo malo. Dios nos ama profundamente. Y en Cristo hemos sido declarados justos, santos, sin mancha e irreprensibles. Pero la vida que vivimos debe ser coherente, debe estar alineada a eso. Y mantenerse firme en la fe es mantenerse pensando la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo dedicas a memorizar, a buscar, a exponerte a la palabra de Dios? Y ella sea el alimento de tu fe en la salud, de tu fe en la familia, de tu fe en los recursos, de tu fe en lo emocional. En cada aspecto de nuestra vida nosotros podemos estar batallando de una u otra manera, en uno u otro nivel. Pero en la Escritura, en la palabra de Dios y por medio de la obra del Espíritu Santo que nos permite encontrar las verdades eternas de Dios, podemos tener la expectativa de mantenernos firmes y bien cimentados en la fe. Y dice, y no ser removidos de la esperanza. Como una planta que a veces podemos pasar de un lado a otro, así quieren las circunstancias de quitar nuestras raíces de la fe y del evangelio que hemos recibido y poner nuestra esperanza en los recursos, poner nuestra esperanza en nuestro esfuerzo, en nuestras capacidades, en aquello que otros pueden hacer, en los gobiernos, en el sistema mundial, en una vacuna. Pero los que confiamos en Cristo, como dice la Escritura, seremos renovados, tendremos nuevas fuerzas, levantarán el vuelo y serán como las águilas que podrán volar bien alto. Y cuando uno vuela bien alto, no sé si has tenido la oportunidad de volar alto, pero lo que en la tierra es grande, desde arriba se ve pequeño. Y así Dios mira nuestras vidas. Y así Dios mira las circunstancias que nosotros podemos estar enfrentando, que son pequeñas comparadas con el poder, la visión y las posibilidades que en Cristo tenemos cada uno de los que creemos en Él. Amén. Hoy, partiendo de la física y de aquellas cosas que el ser humano ha desarrollado y quiere conocer, hoy quiero plantearte conocer más a aquel que creó todas esas cosas. Yo no sé si me estás viendo y tienes una batalla en tu corazón porque estás buscando la esperanza, pero en tu mente hay tantas preguntas, en tu mente hay tantas cosas e incluso reconcomio, resentimiento contra la iglesia, contra la fe, contra Dios. Pero hoy pido al Espíritu Santo que hable a tu espíritu. Porque no he venido a hablarle solo a las mentes. El Espíritu ha venido a hablarle a tu espíritu. Y solamente el Espíritu Santo puede convencernos de pecado, de juicio y de justicia. Y todas esas cosas están en Cristo. Todas esas cosas tienen una respuesta, Cristo. Todas esas cosas tienen una solución, Cristo. Pero solo el Espíritu Santo puede convencerte. Yo puedo exponer, como lo he hecho, la palabra del Señor. Pero hoy pido al Espíritu Santo que hable a tu espíritu y que confirme que lo que estás escuchando es palabra de Dios. Para que puedas volverte a Dios, para que vuelvas tu mirada a Dios, para que deseches aquellos argumentos que te están impidiendo entregar tu vida a Jesucristo, para que deseches aquellos argumentos que te están impidiendo abrazar la gracia de Dios, abrazar aquello que es tan liberador y maravilloso en la vida de los creyentes, para que deseches aquellos argumentos que te llevan a vivir una vida por esfuerzo, bajo la ley, y puedas abrazar la gracia, la maravillosa gracia que tantas vidas ha transformado y transformará. Yo no sé si estoy hablando con alguien que ya cree en Jesucristo y se siente que hay cosas que están trabando su vida, pero ¿te has dado cuenta que Dios sigue sosteniendo tu vida?
y que la reconciliación está allí a la puerta y que Dios te ve como Él dice que eres. Que tus acciones digan otras cosas, eso es otro cuento. Pero Dios, si tú estás en Cristo y has sido sellado por el Espíritu Santo, Dios te ve como lo que eres, su hijo o hija. Y nada podrá cambiar eso. Ahora, puedes transitar el camino del arrepentimiento y volverte a tu Padre. O quizás estoy hablando con alguien que definitivamente no cree en Jesucristo. Pero hoy la Escritura nos dice que Él sostiene todas las cosas e incluso ha sostenido tu vida. Y por eso, hoy quiero invitarte a depositar tu confianza en Él. Yo también estuve en esa posición. Yo también en su momento tenía muchos argumentos en contra de la fe. Pero un día el Espíritu Santo habló a mi vida y mi Padre Celestial me abrió las puertas, primeramente para ser su hijo y para recibir la gracia maravillosa a través de Cristo que fue obtenida en la cruz del Calvario. ¿Quieres acercarte a Él? ¿Qué te parece si haces conmigo esta oración para acercarte a Dios? Dile: querido Dios, hoy entiendo que te necesito. Entiendo que has sostenido mi vida, que muchas veces he transitado por un camino que no es el que te agrada. Hoy quiero aceptarte como mi único y suficiente Salvador o reconciliar mi vida contigo. Quiero, Señor, disfrutar del saberme bendecido, favorecido, pero también salvo y guardado en tus manos. Aunque no comprendo todas las cosas, aunque no tengo todas las respuestas, hoy decido confiar en ti, porque sé que en ti las encontraré. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, me encantaría saberlo. Puede ser el inicio de algo maravilloso para tu vida. Por eso, si tienes la oportunidad, envíanos un mensaje, un correo electrónico, haznoslo saber por la plataforma, por alguna manera. Queremos acompañarte en este proceso, porque no solamente es una oración, es una vida completa que Dios ofrece para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Y si has decidido declarar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Él fue levantado de los muertos, lo que dice la Escritura es que has sido salvado por la gracia de Jesucristo. Y eso significa que no importa qué pueda ocurrir, nada te separará del amor que hay en Cristo Jesús y que puedes disponer tu vida para servirle, para amarle y para conocerle aún más profundamente. Así que no nos dejes esperando. Danos la oportunidad de compartir contigo este momento. Y para la iglesia en general, queridos, Dios sostiene nuestra vida. Cristo sostiene nuestra vida y eso incluye la tuya y la mía. Lo mantiene como un todo coherente, como unidad. Le pone orden, nos reconcilia, nos da la oportunidad de disfrutar de la maravillosa vida que Él ha dispuesto para cada uno de nosotros. Sé que hay momentos que son difíciles, sé que hay momentos que son verdaderamente desafiantes, pero pongamos la mirada en aquel que es el autor y el consumador de la fe. Arraiguémonos en la gracia que hemos recibido, retengamos esa gracia y vivamos conforme a ella, porque eso nos permitirá disfrutar y mantenernos alineados a los planes y el propósito eterno de Dios en nosotros y a través de nosotros. Quiero también agradecer por aquellos que constantemente están aportando económicamente para que todas estas cosas que nosotros hacemos, tanto online como presencial, puedan avanzar. A ustedes que Dios les bendiga y que les permita ver este año ese favor que Dios coloca sobre sus vidas en diferentes espacios, en diferentes aspectos de su vida, pero en lo particular también
en lo económico. Señor, bendigo la vida de aquellos que han dispuesto su corazón y su mente para honrarte con sus diezmos y ofrendas. Lo hacen de diferentes maneras e incluso en diferentes momentos, pero siempre honrándote a ti. Señor, tú dices que tú amas al dador alegre, así que al que amas tú también le das aún mientras duermen. Así que gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Te bendecimos, te honramos con aquello que hemos dispuesto para ti. En Cristo Jesús, amén y amén. Queridos, un abrazo. Dios los bendiga amplia y generosamente y que todo aquello que la próxima semana podamos hacer, meditémoslo en la palabra del Señor. Y recuerda, Dios sostiene todas las cosas, Cristo sostiene todas las cosas y eso incluye tu vida. Un abrazo, Dios te bendiga.